vamos a meternos de lleno en el expediente del caso de Gloria Martínez Ruiz del año 92. Y digo expediente porque lo que vamos a analizar no es tanto una desaparición, sino un caso de manual sobre negligencia y sobre todo sobre ocultación. Vamos a deconstruir la evidencia pieza a pieza. Esta es la pregunta. Es la cuestión central que desmonta toda la narrativa oficial desde el minuto 1. Y ojo, no es una pregunta para abrir un debate, es que hablamos de una imposibilidad física y farmacológica. La versión que se dio por buena nos obliga a creer en algo que simplemente viola las leyes de la biomecánica y de la medicina. Vamos a ver por qué esto es sencillamente insostenible. Bien, la clínica construyó un relato muy concreto, una secuencia de hechos muy clara. La idea que intentaron vender fue la de un episodio de pánico, un ataque de ansiedad tan fuerte que le dio a Gloria unas capacidades físicas, extraordinarias. Fijaos en la secuencia de acciones que describen: empuja, salta, corre y escala. Esta cadena de verbos es la columna vertebral de la coartada del centro. Pero lo interesante es que cada una de estas acciones, cada uno de esos verbos, es refutado de forma categórica por la propia evidencia forense que tenemos. Perfecto. Ahora vamos a dejar de lado la narrativa, la historia que nos contaron y vamos a centrarnos únicamente en los datos, en lo que es verificable. El análisis no puede ir sobre lo que la clínica dijo que pasó, sino sobre lo que el estado físico real de Gloria Martínez permitía hacer o no hacer según la ciencia. Primer dato objetivo e incontestable. Gloria tenía 8 dioptrías de miopía. Para que nos hagamos una idea, sin sus gafas, que por cierto se quedaron en su habitación, su capacidad para orientarse era prácticamente nula. A más de 1 metro de distancia solo vería bultos, manchas, y si a eso le sumamos una noche sin luna, sin iluminación artificial, estamos hablando de que a efectos prácticos estaba ciega en esa oscuridad. Y aquí entramos en el factor que lo cambia todo, la farmacología. A Gloria se le había administrado un cóctel de neurolépticos muy potentes. El haloperidol y el Sinogan, en las dosis que constan en el informe, provocan un estado de ataxia severa. Y cuidado que la ataxia no es un simple mareo, es la incapacidad del cerebelo para coordinar los músculos. La motricidad, tanto la fina como la gruesa, queda anulada. Correr o escalar no es que sea difícil, es que es una imposibilidad neurológica. Aquí vemos el choque de realidades. A la izquierda, la ficción que nos cuenta la clínica. Una chica ágil en medio de un ataque de pánico. A la derecha, la realidad documentada. Una paciente con un nivel de sedación tan brutal que incluso había perdido el control de esfínteres. Y este es un síntoma inequívoco de una depresión del sistema nervioso central profundísima, algo absolutamente incompatible con cualquier acto de fuerza o de coordinación. Si analizamos esta tabla, el patrón es demoledor. Cada punto de la historia de la clínica choca de frente con un dato técnico. El ataque al auxiliar, imposible con ese nivel de sedación. La escalada, incompatible con la ceguera funcional y la ataxia. Y luego, el remate final, la ausencia total de rastros. Un muro de piedra, rugoso, es una superficie abrasiva. Si alguien lo escala, y más descalzo, deja restos biológicos. Sí o sí. Piel, sangre, fibras de la ropa. El informe de la policía científica fue tajante. El muro estaba limpio. Vayamos ahora a una de las pruebas más reveladoras de todo el expediente. La nota que Gloria escribió a mano horas antes de desaparecer. La clínica la usó para hablar de su estado mental alterado, pero un análisis pericial la define como lo que realmente es, una evidencia clínica. Estas son sus palabras. El informe caligráfico ya nos da pistas. La letra es temblorosa, casi legible. Algo totalmente consistente con alguien bajo los efectos de fármacos que alteran la motricidad. Pero es el contenido, lo que dice, lo que resulta absolutamente clave desde un punto de vista médico. Y este es el punto crucial. Gloria no estaba escribiendo una metáfora poética, estaba describiendo, literalmente, los síntomas de una intoxicación farmacológica. Esa sensación de muerte inminente, la angustia, la percepción de luces, son efectos adversos documentados de una sobredosis de este tipo de fármacos. Su cuerpo estaba informando de un colapso. Era una llamada de auxilio fisiológica que, en lugar de acabar con un traslado a urgencias, fue ignorada. Y todo esto nos lleva al periodo más oscuro del caso. Es el lapso de 7 horas. 7 horas entre la supuesta desaparición y el momento en que se avisa a la familia. Este tiempo no puede interpretarse como un simple tiempo de búsqueda. Hay que verlo como lo que fue, una ventana de oportunidad para gestionar la escena. De la 1:30 de la madrugada a las 8:30 de la mañana. 7 horas. El protocolo estándar ante la desaparición de un menor, y más en un centro tutelado, exige una alerta inmediata a las fuerzas de seguridad. Un retraso de 7 horas no es un despiste, es una decisión consciente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué se necesitó todo ese tiempo?
Las cosas que sí pasaron durante ese apagón informativo dibujan un patrón de contención muy claro. Aparece un supuesto policía del que no hay registro, lo que sirve para aparentar una búsqueda que no es oficial. Se le prohíbe ayudar al jardinero, la única persona que conocía cada rincón de la finca, eliminando así a un testigo clave. Y por supuesto, no se llama a la Guardia Civil, lo que impide que se selle la zona. Esto no es un patrón de búsqueda, es un patrón de control de la información y del entorno. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esta estrategia de contención, que además conlleva un riesgo penal enorme? Pues el móvil, como tantas veces, lo encontramos en el estado financiero de la empresa. La clínica tenía una deuda de 600.000 euros de la época, una barbaridad que la ponía al borde de la quiebra. La muerte de una menor por una sobredosis, administrada por personal que no estaba cualificado, habría significado el cierre inmediato y, por supuesto, responsabilidades penales por homicidio imprudente. Una desaparición, en cambio, es un problema que se externaliza, que diluye las responsabilidades en el tiempo. Si analizamos estos factores en conjunto, lo que pasó no parece un accidente imprevisible, parece más bien el resultado lógico de una cadena de negligencias. Una empresa en quiebra, personal sin cualificación, la ausencia total de otros pacientes que pudieran ser testigos y un error fatal con la medicación. En ese contexto, la muerte de Gloria no era una posibilidad remota, era una probabilidad estadística. Esta frase, que está extraída del propio sumario de la investigación, funciona como el verdadero veredicto técnico del caso. Es la única conclusión que encaja con toda la evidencia, la física, la farmacológica y la circunstancial. La fuga fue la historia para encubrirlo todo. La realidad más probable es que el cuerpo de Gloria Martínez fue retirado de esa clínica durante esas 7 horas de silencio absoluto, una verdad que a día de hoy sigue inscrita en cada una de las contradicciones de este expediente. Hoy no estamos aquí para desentrañar un misterio, no. Lo que vamos a hacer es una autopsia clínica a una versión oficial. Este es el análisis forense de una narrativa que fue construida pieza por pieza para ocultar una verdad mucho más oscura. Por un lado, la versión oficial. Por otro, la realidad clínica. Y no es que sean solo dos historias diferentes, es que son dos universos paralelos. Nuestro análisis se va a centrar precisamente en el abismo que las separa, porque es justo en ese vacío donde se encuentra la verdad. Vamos a empezar por el primer pilar de toda esta construcción, la fuga. Y vamos a desmontarlo, pero no con opiniones, sino con datos físicos, con hechos irrefutables que demuestran que era, sencillamente, imposible. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer aguas por todas partes. Se nos pide creer en una proeza de fuerza, en un acto casi atlético, por parte de una paciente que, según sus propios informes médicos, estaba tan sedada que había llegado a un estado de incapacidad casi total. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez, es así de simple. De hecho, toda esta imposibilidad física se puede destilar en una ecuación forense muy simple, pero a la vez demoledora. 8, 8, 0. Vamos a analizar cada una de estas cifras, porque juntas no hacen que la fuga sea improbable. No, la convierten en una absoluta ficción. Primero, el 8. Gloria tenía 8 dioptrías de miopía. A ver, para que nos hagamos una idea, sin sus gafas, en una noche de luna nueva, su agudeza visual era inferior a 0,1. Esto no es ver mal, esto es una ceguera funcional, que anula por completo cualquier capacidad de orientarse o de moverse en la oscuridad total de un campo. El segundo factor clave, 8 horas de acumulación de neurolépticos. Hablamos de fármacos como el haloperidol y el sinogan. Inducen un estado de ataxia severa. ¿Y esto qué significa? Pues una descoordinación muscular profundísima, esa sensación de que el cuerpo no responde, de que no obedece a las órdenes del cerebro. Escalar un muro de 2 metros requiere una coordinación y una fuerza que son físicamente incompatibles con este estado. Y el factor final, el 0. El muro, que era de piedra rugosa, era como un lienzo perfecto para recoger pruebas. Y sin embargo, el análisis fue concluyente. 0 rastros. Ni una gota de sangre por rasguños, ni fragmentos de queratina, que es la proteína de la piel, ni una sola fibra de su pantalón azul. El muro estaba, forensemente hablando, limpio. Bien, superada la imposibilidad física, pasemos al análisis del procedimiento. La investigación lo que revela es un lapso de 7 horas que no apunta a un simple descuido o a negligencia, apunta directamente a un encubrimiento activo. Miremos la cronología, desde la 1:30 de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana. 7 horas. 7 horas críticas en las que cualquier protocolo exige dar una alarma inmediata. Pero en su lugar, lo que hubo por parte de la clínica fue un silencio operativo total.
Y claro, en esta ventana de oscuridad, en este agujero negro, surgen dos figuras fantasmales. Primero, un supuesto policía del que no existe ni un solo registro. Una coartada para justificar una búsqueda que en realidad nunca ocurrió. Y segundo, se le prohíbe explícitamente participar al jardinero, que era la única persona ajena a la clínica que podría haber visto algo, como el movimiento de un coche en mitad de la noche. La inacción de la clínica desafía cualquier lógica y cualquier protocolo de seguridad. Sugiere que el objetivo durante esas 7 horas no era encontrar a Gloria, sino gestionar una crisis interna lejos de cualquier mirada oficial. Entonces, ¿por qué inventar una fuga imposible? La respuesta está en la situación desesperada de la propia clínica. El móvil no era otro que la supervivencia corporativa, a cualquier precio. El punto crucial es este. Una muerte por sobredosis dentro de las instalaciones habría desencadenado unas consecuencias fatales para la dirección. El cierre administrativo habría sido inmediato, seguido de cargos penales por homicidio imprudente y, muy probablemente, sentencias de cárcel. Tenían el motivo más poderoso para ocultar la verdad. Es que el nivel de negligencia que necesitaban ocultar era sistémico. Se llegó al extremo de usar a personal de limpieza con batas blancas para simular que eran auxiliares de enfermería. Esto no era un error aislado, era su modo de operar, y eso es precisamente lo que una investigación oficial habría destapado al instante. Al unir la imposibilidad física, el encubrimiento procedimental y el móvil económico, la conclusión técnica que se desprende de todas las pruebas es inevitable. La nota que dejó Gloria no debe ser interpretada como un mensaje poético de angustia. Desde una perspectiva clínica, es un autoinforme aterrador de los síntomas de una sobredosis. Es la descripción precisa de un cuerpo que se está apagando, lo que contradice de forma directa esa imagen de una joven atlética saltando muros. Y esta es la conclusión final del análisis forense. Una afirmación que desmonta toda la trama y apunta a una realidad donde la víctima no fue una fugitiva, sino la pieza de un montaje diseñado para proteger los intereses de una institución en quiebra. Olvidémonos de la historia que nos han contado. Lo que tenemos delante no es un relato, es un expediente. Frío, técnico. Nuestro trabajo aquí es desmenuzarlo pieza por pieza, ciñéndonos solo a los datos y a las pruebas de la investigación del caso de Gloria Martínez Ruiz. Y esta es la línea de salida. La versión oficial, la que nos da la clínica. Una fuga voluntaria. Fijaos bien en las palabras. Joven atlética. Vamos a poner esta afirmación, digamos, a prueba contra la pura evidencia física. Y ¡fas! De inmediato, el primer choque con la realidad. 8 dioptrías. Esto no es ver un poco mal. Gloria sufría una miopía muy severa. Sin sus gafas, que por cierto se quedaron en la clínica, su capacidad para moverse en la oscuridad era sencillamente nula. Un factor crucial que parece que se olvidó en la versión oficial. Vale, entremos ahora en el núcleo de la evidencia física. Los investigadores forenses crearon una fórmula para resumirlo, el 880, y es demoledora. Cada número representa una barrera, un imposible, que en conjunto hace que la teoría de la fuga se venga abajo. El primer 8, sus dioptrías. A ver, para que nos hagamos una idea, una agudeza visual por debajo del 10%. En una noche de luna nueva, o sea, la más oscura posible, sin luces artificiales en un jardín que no conoces de nada, eso es ceguera funcional. No es que no viera bien el muro, es que probablemente ni siquiera sabía dónde estaba. La pregunta es obvia, ¿cómo escalas algo que ni siquiera puedes ver? El segundo 8, las horas de sedación. Y ojo, no hablamos de una pastilla para dormir. Es un cóctel de haloperidol y Sinegan. Son neurolépticos muy potentes. El efecto clínico de estos se llama ataxia severa. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente que tu cerebro y tus músculos dejan de comunicarse. La coordinación neuromuscular desaparece. Escalar un muro de 2 metros en ese estado, vamos, no es que sea difícil, es que es fisiológicamente inviable. Tu cuerpo no te responde. Y llegamos al 0. Para mí, la prueba más rotunda de todas. 0 rastros biológicos. Un muro de piedra rugosa es como un archivo forense. Si alguien intenta escalarlo, y más en un estado de descoordinación total, va a dejar algo. Fibras, piel, sangre, algo. Pues bien, no se encontró absolutamente nada. Y en criminalística, la ausencia de evidencia a veces es la evidencia más poderosa. Si no hay rastro de la acción, lo más probable es que la acción nunca ocurriera. Bien, dejamos la parte física y nos metemos en el tiempo, en la cronología de los hechos, porque aquí es donde la historia se vuelve opaca. Hay un vacío, un agujero negro de 7 horas que resulta fundamental para entender cómo actuó la clínica. Repasemos la línea temporal. A la 1:30 de la madrugada ven a Gloria por última vez. Pero, atención, a sus padres no les avisan hasta las 8:30 de la mañana. 7 horas. 7 horas en las que supuestamente la clínica estuvo buscando por su cuenta. Una búsqueda de la que no existe ni un solo papel ni una sola anotación. La pregunta aquí no es qué pasó, sino qué estaban ocultando en ese tiempo. Y dentro de ese vacío de 7 horas aparecen 2 figuras clave.
Por un lado, nos hablan de un policía fantasma, un supuesto agente que ayudó en la búsqueda, pero del que no hay ningún registro oficial en ninguna parte. Y por otro, tenemos al jardinero, una persona real que conocía el terreno como la palma de su mano y al que, curiosamente, le prohíben explícitamente participar. El patrón parece de manual. Se silencia un testigo útil mientras se inventa uno conveniente. Y la estrategia de desinformación no paró ahí. Fue muy activa. Se usó el nombre Vincent de la nota para crear una pista falsa sobre un novio. Se empezaron a filtrar supuestos avistamientos en cabinas telefónicas, algo totalmente imposible para una persona en su estado. El objetivo táctico era evidente: conseguir que la investigación mirara hacia cualquier sitio menos hacia dentro de la clínica. Ahora, vamos a la que fue, para la clínica, su gran prueba, la nota de despedida. Pero vamos a hacer algo que ellos no hicieron: analizarla no como si fuera poesía o literatura, sino desde un punto de vista puramente clínico. La clínica se agarró a esta frase: me da miedo reconocer, como si fuera la confesión de un plan de fuga. Pero, desde una perspectiva forense, hay que plantear otra hipótesis. ¿Y si el texto no describe una intención, sino un síntoma físico? Y es aquí donde la perspectiva médica lo cambia todo. El miedo y esa sensación de muerte inminente que describe la nota son síntomas de manual de toxicidad por neurolépticos. Lo que la clínica vendió como un plan de fuga, la evidencia médica lo identifica como el registro de un colapso por sobredosis. La nota no era una coartada, era una alarma médica que o fue ignorada o fue mal interpretada deliberadamente. Entonces, si la fuga es una imposibilidad técnica y la nota es un síntoma clínico, la pregunta del millón es: ¿por qué se construyó una narrativa tan compleja? La respuesta, muy probablemente, está en el móvil, la pura supervivencia corporativa. La clínica arrastraba una deuda de 600.000 euros. Estaba, a todos los efectos, en quiebra técnica. Este número es fundamental para entender el nivel de presión bajo el que estaban operando. Esa presión económica se traducía en negligencia pura y dura. Personal de limpieza con batas blancas haciendo de personal sanitario. En ese contexto, la muerte de una menor por sobredosis no era un accidente. Era el final de la clínica. Significaba el cierre y, más importante, penas de cárcel por homicidio imprudente para la dirección. El encubrimiento no fue una opción, fue su única estrategia de supervivencia. Este análisis forense nos deja con una serie de preguntas críticas. Preguntas que la administración de la clínica nunca pudo o nunca quiso responder de forma coherente. Primero, la cuestión de la fuerza física. La investigación detalla que la sedación era tan masiva que le provocaba incontinencia. ¿Cómo es compatible ese estado de colapso físico con la fuerza explosiva que se necesita para reducir a un adulto y saltar por una ventana? Es una contradicción de base. Segundo, el protocolo. Cualquier manual de actuación ante la desaparición de un menor sedado exige una alarma inmediata para cerrar carreteras y activar la búsqueda. ¿Qué búsqueda interna puede ser tan prioritaria como para justificar 7 horas de silencio absoluto? Ese tiempo no se usó para buscar, se usó para otra cosa. Y tercero, una pregunta que casi nos obliga a ponernos en su lugar. ¿Podría cualquier miembro del personal caminar por ese jardín de noche con los ojos vendados? Porque no es una metáfora, esa era literalmente la capacidad de visión de Gloria en aquel momento. La conclusión técnica final de la investigación es esta. No es una especulación, es una deducción basada en la anulación de todas las demás posibilidades. Una afirmación que redefine por completo la naturaleza de este caso.